Hay algo extraño en la forma en que el tiempo se está comportando. ¿Lo has notado? No es que los días estén pasando más rápido, es que ciertas decisiones empezaron a pesar más que antes. Cosas que antes posponías sin culpa ahora generan una incomodidad silenciosa, casi física, como si dentro de ti existiera una parte que ya no acepta seguir postergando. Y esto no empezó hoy. Se ha venido acumulando desde hace semanas, tal vez meses, pequeñas señales, cambios sutiles en tu estado de ánimo, un cansancio que no es del cuerpo, una irritación sin una razón clara, un deseo de alejarte de todo, pero sin saber exactamente hacia dónde ir. Intentaste racionalizarlo, te dijiste que era solo una etapa, estrés, sobrecarga, pero en el fondo una pregunta comenzó a aparecer, discreta pero insistente. ¿Y si estoy fuera de mi camino? Esa pregunta no surgió de la nada, surgió porque algo dentro de ti ya conoce la respuesta, pero aún no ha tenido el valor de sostener lo que eso implica, y aquí es donde el cielo entra como un espejo, no como una explicación. El día 29 de marzo ocurre una activación específica, el cierre de un ciclo lunar en Aries, cerca del grado 9, reactivando un punto que ya había sido tocado antes. Aries no negocia, Aries inicia. Aries corta lo que está muerto y empuja lo que todavía respira. Pero este movimiento no llega como un impulso externo, llega como presión interna. Por eso ya no puedes fingir que todo está bien, porque no lo está. Y no se trata de caos, se trata de coherencia. Lo que este punto activa en ti es sencillo de entender, pero difícil de enfrentar. Hay una versión de ti que está intentando nacer, y ya no cabe en la estructura que estás sosteniendo. Pero asumir esto tiene un costo, porque no es solo cambiar un plan, es abandonar un personaje, es admitir que quizá construiste parte de tu vida basada en expectativas que ya no tienen sentido, y eso duele. No porque esté mal, sino porque lo has sostenido durante mucho tiempo. Ahora observa con honestidad. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas tomar una decisión y no la tomaste? ¿Cuántas veces notaste un desalineamiento y elegiste distraerte en lugar de ajustarlo? El problema no fue no saber, el problema fue posponer sabiendo, y lo que el día 29 hace no es darte una nueva opción, es quitarte la posibilidad de seguir ignorando. Porque después de este punto, la incomodidad deja de ser sutil, se convierte en dirección. Empiezas a notar que ciertas cosas simplemente ya no fluyen. Las conversaciones se sienten vacías, los ambientes se perciben pesados, los compromisos empiezan a exigir una energía que ya no tienes disponible. No es mala suerte, es el desalineamiento quedando al descubierto. Y aquí está el giro que casi nadie entiende. No es el mundo el que cambia después de este portal, es tu tolerancia a lo que no es verdadero. Y cuando esa tolerancia disminuye, todo lo que antes era soportable se vuelve insostenible. No pierdes el camino, dejas de aceptar lo que no es el tuyo. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Este tipo de activación no dura para siempre. Existe una ventana, un intervalo en el que la claridad aparece con mayor nitidez y en el que actuar requiere menos esfuerzo que después. Si lo ignoras ahora, el ciclo no desaparece, se repite, solo que más pesado, más confuso, con más resistencia, porque aquello que ya viste ya no puede ser desvisto. Entonces la pregunta no es si lo sientes, la pregunta es, ¿por qué sigues fingiendo que no lo sabes? Porque en el fondo ya sabes exactamente lo que necesitas hacer, y eso nos lleva al punto más incómodo de todos, ese que casi nadie quiere admitir, pero que empieza a formarse incluso antes de que cualquier decisión externa ocurra. Existe una capa más profunda detrás de esta vacilación que sientes, y no tiene nada que ver con falta de oportunidad, tiene que ver con identidad, porque en algún momento, sin darte cuenta, construiste una versión de ti mismo que funcionaba, que era aceptada, que te protegía del rechazo, del error, de la exposición. Un personaje eficiente, ajustado, predecible, y durante mucho tiempo eso fue suficiente. Pero ahora ya no lo es, y no es porque ese personaje esté mal,
es porque se volvió demasiado pequeño para lo que te has convertido en silencio. El problema es que abandonar ese personaje no se siente como evolución, se siente como pérdida, pérdida de control, pérdida de referencia, pérdida de quien creías ser. Por eso te detienes. No es una indecisión común, es un tipo de parálisis más sofisticada, esa que aparece cuando te das cuenta de que cualquier elección real te va a obligar a dejar una parte de ti atrás. Y aquí entra un punto que casi nadie tiene el valor de enfrentar. No tienes miedo de que salga mal, tienes miedo de que salga bien y ya no puedas volver a quien eras. Porque si sale bien, no hay regreso. Si asumes tu camino, ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes esconderte detrás de distracciones, ya no puedes negociar con aquello que ya viste con claridad. Y eso exige un nivel de responsabilidad interna que asusta. Ahora observa el patrón. ¿Cuántas veces estuviste a punto de cambiarlo todo, pero retrocediste en el último momento? Casi tomaste una decisión, pero la racionalizaste. Casi te posicionaste, pero lo suavizaste. Casi rompiste, pero lo pospusiste. Ese casi se volvió un lugar seguro, un territorio donde sientes que estás en movimiento, sin realmente salir del mismo lugar. Y es exactamente eso lo que este portal del día 29 de marzo empieza a desmantelar. Porque con Marte activando este mismo eje de Aries, hay una presión creciente hacia la acción alineada. Marte no sostiene intención sin movimiento, exige coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Y cuando esa coherencia no ocurre, lo que aparece no es castigo, es frustración. Una frustración específica, dirigida, repetitiva. Empiezas a intentar las mismas cosas y nada responde de la misma manera. Puertas que antes se abrían, ahora se bloquean. Conversaciones que fluían, ahora desgastan. Situaciones simples empiezan a exigir un esfuerzo desproporcionado, no porque el mundo se haya puesto en tu contra, sino porque estás insistiendo en operar desde una versión que ya expiró, y eso genera un tipo de desgaste invisible que va drenando tu energía sin que notes de dónde viene, hasta que llega un punto en el que continuar como estás empieza a doler más que cambiar. Ese es el verdadero punto de inflexión. No es cuando te sientes listo, es cuando permanecer se vuelve insostenible, y tal vez ya lo estés sintiendo ahora, pero aún intentando suavizarlo, adaptarlo, negociarlo. Pero déjame mostrarte algo que lo cambia todo. No existe una forma cómoda de salir de un personaje que te protegió durante tanto tiempo. Siempre va a aparecer un exceso al principio, siempre va a parecer que estás forzando demasiado, siempre va a existir una voz intentando jalarte de vuelta a lo conocido, pero esa voz no es intuición, es apego a una estabilidad que ya no corresponde a tu verdad. Y mientras sigas escuchando esa voz, permaneces en el ciclo. Ahora la pregunta cambia de forma y se vuelve más directa. ¿Cuánto tiempo más piensas sostener una versión de ti que ya no te representa? Porque el costo de eso no es inmediato, es acumulativo. Se manifiesta como cansancio constante, falta de entusiasmo, sensación de estar viviendo en automático y sobre todo esa percepción incómoda de que tu vida podría estar en otro lugar, si hubieras elegido distinto cuando tuviste la oportunidad. Y eso es exactamente lo que este momento te está ofreciendo de nuevo, solo que con una diferencia. Esta vez la elección no llega ligera, llega con el peso suficiente para que no puedas ignorarla sin sentir el impacto. Y en medio de todo esto, hay un detalle que cambia por completo la forma en que ves este proceso, algo que no está afuera, sino dentro de la forma en que reaccionas ante tu propio malestar. Hay un punto casi imperceptible ocurriendo dentro de ti, pero lo cambia todo. Ya no se trata de duda, se trata de saturación, como si algo hubiera alcanzado su límite máximo, y ahora cualquier intento de seguir igual empieza a generar un tipo de incomodidad que no se puede distraer, no se puede anestesiar, no se puede explicar con lógica simple. Lo notas en los detalles, en la forma en que ciertas conversaciones te cansan más rápido, en la dificultad para interesarte por cosas que antes captaban tu atención, en la sensación de estar fuera de lugar, incluso cuando técnicamente todo está bien. Eso no es confusión, es lucidez empezando a ocupar espacio.
pero la lucidez, antes de ordenar, desestabiliza, porque desarma las justificaciones que usabas para quedarte donde estabas. Y sin esas justificaciones, ¿qué queda? La verdad directa, sin adornos, sin una narrativa cómoda. Empiezas a ver con claridad dónde estás insistiendo, dónde te estás engañando, dónde estás sosteniendo algo solo por hábito, miedo o conveniencia, y eso genera un tipo de incomodidad muy específica, esa que ya no te permite relajarte dentro de tu propia vida. Ahora conecta esto con el movimiento del cielo en este periodo. Después de la activación de Aries el día 29, la luna entra en fase creciente y comienza a formar aspectos tensos con Plutón en Acuario, tocando un punto estructural, verdad interna versus control externo. Plutón no negocia con la apariencia, expone lo que está siendo sostenido artificialmente, y cuando este contacto ocurre, no crea el problema, revela lo que ya estaba inestable. Por eso esta sensación de intensidad no es exagerada, es proporcional al nivel de desalineamiento que venías tolerando. Y aquí viene el giro que cambia por completo tu lectura. No estás siendo empujado porque estés perdido, estás siendo empujado porque ya viste demasiado como para seguir fingiendo que no sabes. Esta incomodidad es un tipo de precisión. Aparece exactamente donde aún estás atrapado, exactamente donde aún estás negociando lo innegociable, exactamente donde aún estás intentando adaptar algo que en el fondo ya terminó. Y lo más sutil de todo, intentas aliviar esta incomodidad ajustando lo externo, pero no responde, porque el origen no está afuera, está en la incoherencia entre lo que ya reconociste y lo que aún no has tenido el valor de sostener, y eso crea un ciclo peligroso. Sientes, entiendes, pero no actúas, y entonces la intensidad aumenta, no como castigo, sino como refuerzo, hasta que ya no tengas forma de volver al estado anterior. Ahora observa con frialdad. ¿Cuántas veces intentaste volver a la normalidad y ya no pudiste sentir de la misma manera? Eso ya es una señal. Lo anterior ya no encaja, pero lo nuevo aún exige una postura que sigues postergando, y es exactamente en ese intervalo donde vive el mayor riesgo, porque ese espacio entre percibir y actuar puede convertirse en un lugar de estancamiento sofisticado. Sabes, pero no te mueves, ves, pero no asumes, sientes, pero no sostienes, y eso desgasta poco a poco. Va generando una pérdida silenciosa de energía, de claridad, de dirección, hasta que todo empieza a parecer confuso, no porque lo sea, sino porque estás sosteniendo dos verdades al mismo tiempo, la que ya reconociste y la que aún insistes en mantener. Pero hay un límite para eso, y este ciclo actual no fue diseñado para durar, fue diseñado para forzar una definición, aunque no quieras, aunque intentes posponerlo, aunque te digas a ti mismo que aún no es el momento, porque el momento ya no está en el calendario, está en tu percepción, y tu percepción ya cambió. ¿Ahora entiendes lo que realmente está ocurriendo? No es que una decisión tenga que tomarse en el futuro, ya fue tomada internamente. Lo único que falta es que dejes de actuar como si no lo hubiera sido, y cuando finalmente dejas de resistirte a eso, algo cambia de forma casi inmediata, no afuera, sino en la manera en que te posicionas frente a lo que antes parecía imposible de resolver. Llega un momento en el que insistir deja de ser fortaleza y empieza a parecer negación. Y ese momento no hace ruido cuando llega, se instala en silencio, pero con una firmeza que ya no puedes ignorar. Después del día 29, lo que cambia no es el escenario a tu alrededor, es la forma en que te ves dentro de él, porque hasta aquí aún podías decir que estabas pensando, evaluando, esperando el momento adecuado, pero después de esta activación, esa narrativa pierde sustento, no porque alguien te presione, sino porque tú mismo ya no crees en ella. Y eso genera un tipo de claridad que no tiene regreso. Empiezas a darte cuenta de que ya no estás en el terreno de la duda, estás en el terreno de la decisión no asumida. Y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas. La duda te permite esperar, la decisión no asumida te desgasta, porque en el fondo ya elegiste,
solo que aún no has organizado tu vida alrededor de esa elección. Y eso es exactamente lo que empieza a cobrar después de este punto. Con el avance del Sol en Aries cruzando grados críticos y formando tensión con este eje activado, el cielo entra en una fase donde la identidad ya no puede ser teórica, tiene que ser vivida. Aries no acepta ensayo, exige posicionamiento, pero ese posicionamiento no es externo primero, es interno. Es el momento en el que dejas de negociar contigo mismo, dejas de suavizar lo que ya es claro, dejas de crear excepciones para seguir postergando lo inevitable. Y aquí está el punto más directo de todo este proceso: no hacer nada. Ya es una elección, y quizá la más costosa de todas, porque cuando no te posicionas, permites que el entorno, las circunstancias e incluso otras personas decidan por ti. Y entonces, el camino que no elegiste conscientemente se convierte en el camino que tendrás que vivir de todos modos, pero sin intención, sin presencia, sin verdad. Ahora observa con brutal honestidad: si nada cambiara a partir de hoy, ¿cuánto tiempo podrías sostener tu vida exactamente como está? No en teoría, en la práctica, en el día a día, en el silencio de tus propias percepciones, porque ahí es donde aparece la respuesta, y esa respuesta no necesita validación externa, ya está formada dentro de ti. Lo que falta no es entender, es sostener, y sostener significa algo simple pero incómodo: actuar de acuerdo con lo que ya viste, incluso sin garantía, sin aplauso, sin certeza de cómo se va a acomodar todo después, porque la verdad es que nunca hubo garantía. Lo que había antes era solo familiaridad, y ahora ni siquiera eso sostiene más. Pero hay algo que empieza a suceder cuando finalmente te alineas con esa decisión interna. El peso cambia de lugar. Antes el peso estaba en decidir. Ahora pasa a estar en sostener, pero con un detalle importante. Sostener la verdad cansa menos que sostener una mentira cómoda, aunque al principio parezca más difícil, aunque exija cortes, aunque desordene partes de tu vida, porque por primera vez hay coherencia, y la coherencia genera energía, claridad, dirección. Dejas de dividirte internamente, y cuando esa división cesa, el camino empieza a responder de manera distinta, no porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de ir en tu contra, y eso cambia absolutamente todo. Ahora entiendes por qué esto es una última oportunidad, no porque algo externo vaya a desaparecer, sino porque después de ver con este nivel de claridad, volver a engañarte sale demasiado caro. Puedes intentarlo, pero ya no va a funcionar como antes, porque lo vas a sentir todo el tiempo, en cada pequeña elección, en cada postergación, en cada silencio que usas para evitar posicionarte, y llega un punto en el que vivir así pesa más que cualquier cambio. Entonces ya no se trata de una gran valentía, se trata de honestidad, directa, simple, sin adornos. ¿Vas a seguir sosteniendo lo que ya sabes que no es tu camino, o vas a asumir por fin el costo de vivir lo que sí lo es? Porque después de este portal ya no existe la neutralidad, solo existe coherencia o desgaste, y en el fondo ya sabes exactamente de qué lado empieza a resolverse todo. Si esto te tocó con precisión, ya entendiste que no fue coincidencia. Quédate cerca, no todas las ventanas se abren dos veces. Hay algo que necesito contarte, y no viene de la teoría. Yo ya estuve exactamente en ese lugar donde tú estás ahora, no con este nombre, no con este contexto, pero con la misma sensación, esa percepción silenciosa de que algo dentro de mí ya había decidido, pero yo todavía estaba intentando negociar con eso, intentando ganar tiempo, intentando mantener partes de mi vida que ya no tenían sentido, solo porque eran conocidas. Y lo más extraño no era la duda, era saber y aún así no actuar. Recuerdo claramente el momento en que eso cambió. No fue bonito, no fue ligero, no hubo certeza absoluta, pero hubo algo que lo cambió todo. Dejé de intentar convencerme y empecé a escucharme de verdad. Y cuando eso sucede,
Te das cuenta de que no necesitas todas las respuestas, solo necesitas dejar de huir de la pregunta correcta. Si este video te encontró en el momento exacto, entonces ya sabes que no fue aleatorio. Algunas cosas llegan a ti porque estás listo para ver. Otras, porque ya no puedes seguir fingiendo que no las viste. Si esto hizo sentido en un nivel más profundo, quédate por aquí. Hay más cosas que todavía vas a percibir, y no todas van a llegar de forma cómoda, pero van a llegar con precisión. Si este tipo de contenido te ayuda a organizar lo que está confuso por dentro, suscríbete al canal y sigue los próximos. Deja un comentario diciéndome qué fue lo que más se hizo evidente para ti. No necesitas explicarlo todo, a veces una sola frase ya carga mucho, y hay 2 videos apareciendo en tu pantalla ahora. Uno de ellos te va a hacer entender por qué llegaste exactamente a este punto. El otro, tal vez te muestre lo que sucede si decides atravesarlo de verdad. Elige con calma, pero no ignores lo que ya sentiste aquí.